Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver la cuarta razón por la cual puede venir una crisis económica a nuestras vidas. Vimos ya lo que es el juicio como la razón número 1. Vimos la prueba como la razón número 2. Vimos la disciplina como la razón número 3. Hoy vamos a ver la cuarta razón, hermanos, por la cual puede venir una crisis económica a nuestras vidas. Y yo quisiera, hermanos, que se pusieran tantito a pensar, si ya vimos juicio, prueba y disciplina, ¿cuál creen que pudiera ser la cuarta razón por la cual puede venir esto a nuestra vida? Y la razón que vamos a ver hoy, hermanos, es que puede ser una consecuencia natural de una mala administración económica. Es decir, no es un juicio, no es una prueba, no es disciplina, no tiene nada que ver con el diablo. Lo que pasó es que no sabes administrar tu dinero. Y Dios, hermanos, quiere que aprendamos también en esta área, porque normalmente cuando hablamos de dinero nos suena como que es algo mundano, como que es algo sucio, como que es algo impuro, como que no es un tema espiritual, como que Dios no estuviera interesado en que nosotros aprendamos a ser personas que administran bien el dinero. Y esto es un error, hermanos, porque Dios nos va a ir formando, y en nuestra formación de nuestro carácter, ciertamente Él va aumentando nuestra fe, Él va haciéndonos mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, pero Él también quiere abarcar otras áreas, por ejemplo, como que seamos mejores empleados, como que seamos mejores patrones. Y también nos enseña la palabra de Dios, hermanos, que Dios está interesado en enseñarnos a ser buenos administradores, tanto de las cosas espirituales, saber administrar los dones, de eso habla también por ahí el apóstol Pedro, como de administrar las cosas materiales que tenemos, de administrar el tiempo que tenemos. Dios nos quiere cambiar y nos quiere transformar total y completamente, hermanos. Total y completamente. Si el problema de nosotros es que todo el tiempo no tengo tiempo, venimos a Cristo y seguimos con no tengo tiempo, es porque no hemos aprendido en Cristo a administrar nuestro tiempo. Entonces Dios quiere que aprendamos, hermanos, en todas las áreas. Y un área es administrar lo que es el dinero, administrar los negocios como cristianos que podamos tener. Siempre se habla de prosperidad, siempre se habla de que Dios te va a dar, de que Dios te va a bendecir, pero una vez que Dios te da, tienes que saberlo administrar. Y una de las cosas que Dios nos dice, y veíamos en el estudio pasado, cuando Dios te da, que no se enorgullezca tu corazón, que no digas mi poder y mi fuerza me han dado todo esto, que bendigas a Dios y que reconozcas que de Él recibiste el poder, la fuerza, la sabiduría para hacer las riquezas. Eso es en el ámbito espiritual. Pero también, hermanos, en el ámbito material tenemos que aprender qué vamos a hacer con ese dinero, cómo es que se va a administrar y muchas otras cosas que vamos a ir viendo en este estudio. Bueno, déjenme comentarles algo, hermanos, antes de comenzar. Nosotros, les comenté en el estudio de la semana pasada, pasamos por un tiempo de disciplina. ¿Por qué? Porque Dios nos bendijo y después nos pesó el dar. No nos pesaba en lo poco, pero nos pesó en lo mucho. Y Dios, con esa sabiduría que solo Él tiene, nos regresó a lo poco.
porque si batallábamos en lo mucho, entonces nos mantenían lo poco donde éramos fieles. Tristemente les comentaba que esa es la razón de por qué muchas veces Dios no nos dé más, y es porque nos envanecemos, hermanos, y eso aplica en todas las áreas también. Si Dios a una congregación pequeña y fiel le empieza a dar miembros y le da un lugar grande y un terreno grande y mucha gente, de rato ya están todos corrompidos y se reúnen según y alaban a Dios, pero ya todo es puro orgullo, soberbia, vanidad, presunción y un montón de cosas. Entonces eso de que cuando Dios da más te corrompes, abarca en muchas áreas que nosotros debemos ir aprendiendo y tener cuidado, hermanos. Nosotros pasamos por ese tiempo y gracias a Dios y para la gloria de Dios puedo decir que aprendimos la lección y hemos sido fieles, hermanos, en esa área desde entonces. Después de ese tiempo, hermanos, cuando ya el negocio que les digo y las ganancias habían pasado a cero, Dios nos ayudó y seguimos avanzando. Nunca nos quedamos sin comer, nunca Dios nos abandonó. Simplemente pasamos por disciplina. Ahora, tiempo después, no recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó entre esa disciplina y lo que les voy a contar ahorita, pero nos vino la mayor crisis económica que como matrimonio, mi esposa y yo, mis hijos, hemos atravesado en todo nuestro tiempo, en toda nuestra vida. Les digo como matrimonio porque pues igual y en el pasado de forma individual mi esposa pudo haber pasado cosas, pero les hablo como matrimonio. Nos vino una crisis tremenda, hermanos, que duró 2 años. La vez pasada, con la disciplina, fue aumentando las ganancias, pasó lo que pasó, que ya les comenté, y se cortó a cero las ganancias, se acabó esa empresa, se acabó ese negocio. Pero Dios nos siguió supliendo de todo lo necesario. En esta ocasión, hermanos, fue diferente. Y yo me preguntaba, ¿y ahora qué fue? ¿Ahora qué pasó? Porque nosotros nos tenemos que analizar nuestra vida y decir, bueno, Señor, fallé en otra área, ¿qué está pasando? Es disciplina, es una prueba. Y como yo no vi, hermanos, que estuviéramos fallándole a Dios, yo dije, no es disciplina, dije, esto no es disciplina. Juicio no, dije, que Dios se haya apartado de nosotros, porque sabemos que Dios nos ama, porque somos sus hijos, nos disciplina en amor, pero no nos odia, hermanos. Entonces pensé, dije, es una prueba. Esto que nos vino ahora no es por causa de pecado, no es por causa de rebelión, de necedad, sino que Dios va a probar nuestros corazones. Eso pensé yo. Ahora, ese tiempo, hermanos, como ya les comenté ahorita, duró 2 años. Parecen poquitos cuando uno los dice, pero estuvo tremendo, hermanos. ¿Qué hicimos durante esos 2 años? 1, permanecimos fieles, hermanos, aún en lo poco. Si estábamos ahora sí diciendo, no, pues vamos a diezmar, y lo que ganábamos era poquito, pues sobre eso. Y permanecimos fieles. Porque a veces las personas dicen, es que yo no puedo dar para Dios, porque de por sí gano poquito y todavía sí le quito. Entonces mucha gente dice, no, bueno, es que yo ganaba más o menos y yo estaba dando algo, pero ahora que ya gano muy poquito, ahora ya no doy porque no puedo. No, sí puede uno, hermanos, nomás que uno pues da más poquito, pero como quiera lo puedes dar. Dios no ve cantidades, Dios ve fidelidad. Acuérdense de la viuda que vio Jesús, que pasó
y echó todo lo que tenía, pero eran 2 moneditas de lo más pequeñito, hermanos, como si para nosotros fueran centavos. ¿Qué más hicimos, hermanos? Durante ese tiempo, 2 años, seguimos sirviendo, hermanos, en las áreas, mi esposa y yo, que Dios nos tenía, y no nos dejamos de congregar. Nada de que, no, pues Dios ya no me dio, ahora yo ya me voy. No, pues Dios ya no me dio, yo ya no voy a servir. No, pues seguimos, hermanos, tal cual. Número 3, no renegamos, no cuestionamos y no le reclamamos nada a Dios. No, que Dios, ¿por qué? Si yo le estoy sirviendo. Oye, Señor, ¿por qué? Oye, no, Señor, tú prometiste bendición y ahora me vas a bendecir y tu palabra dice. Nada de eso, hermano, nada de altanerías, de que declaro y que tu palabra dice y ahora tú me tienes que dar porque tú prometiste y como que torciéndole la mano a Dios y todas esas cosas feas. No, hermanos. Solo esperamos y confiamos en Dios durante esos 2 años. Ahora, pasó este tiempo, hermanos, gracias a Dios, justo a los 2 años. Y Dios, hermanos, me reveló, me hizo darme cuenta de algo que hasta ese momento yo no había entendido. ¿Qué era lo que yo no había entendido? Yo pensaba que ese tiempo difícil era una prueba que Dios estaba poniendo en nuestras vidas para, como dice la palabra, afligirte, probarte, saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos, dice Dios. Pero, hermanos, entendí, Dios me ayudó a entender y me dio sabiduría para entender que eso no había sido una prueba. No es que Él decidió y dijo, los voy a probar durante 2 años y voy a ver qué es lo que hay en sus corazones. No, Dios no lo determinó así. Sino que atravesamos todo ese tiempo difícil como una consecuencia, hermanos, de años de una mala administración económica. Que ese es el punto que estamos viendo hoy. No es juicio, no es prueba, no es disciplina, es una consecuencia natural por una mala administración. Dios, hermanos, nos ayudó a salir, dispuso todos los medios. No puedo ahorita contar el testimonio completo, el tiempo que pasamos y la manera en que nos ayudó a salir y nos acercó a unos hermanos que fueron de bendición para nosotros. No puedo ahorita abarcar todo eso, hermanos, porque no estamos hablando de eso. Pero lo que quiero decirles, hermanos, es que después de que Dios me dice, no fue esto, fue una mala administración económica, Dios quería que aprendiera, hermanos, a administrar mejor el dinero y a no cometer los errores que había cometido para caer en la situación que habíamos caído. Y yo espero, hermanos, que este audio les sirva a ustedes en primer lugar y les sirva a más hermanos que puedan escuchar esto, porque es muy importante. Vienes a una situación económica difícil y piensas que es el diablo, y piensas que Dios ya se apartó de ti, y piensas un montón de cosas, y lo menos que te pasa por la cabeza es pensar y entender que es culpa tuya. No es otra cosa. Por ejemplo, una persona se pone tomada, se sube a un carro, se va en la carretera, choca, se mata y dicen la gente, Dios se lo quiso llevar. No, Dios no se lo quiso llevar, fue su culpa. Tenemos que aprender, hermanos, también a tomar nuestra responsabilidad y a decir, esto no es el diablo, esto no es que Dios me está probando, esto no es disciplina, esto es que yo no he sabido administrar bien el dinero y por eso me vino esto.
Es muy importante eso, hermanos. Y Dios, cuando ya nos saca de eso, quiere que aprendamos esos errores para no caer en lo mismo, como les dije ahorita. Porque si no, vuelves a caer, y Dios es bueno y misericordioso y fiel y nos saca, pero volvemos a caer, y Dios no quiere que estemos así, hermanos. Haga cuenta que nos caemos en un hoyo, y Dios viene y nos saca con una cuerda, y estamos contentos afuera corriendo, y nos volvemos a caer, y viene y nos saca, y andamos corriendo, y nos volvemos a caer. Entonces tenemos que aprender a distinguir qué fue lo que nos hizo caer. No nos fijamos, íbamos muy rápido, estaba oscuro. Entonces aprender las lecciones, hermanos, para no volver a caer ahí, porque no era voluntad de Dios que estuviéramos ahí. Fue por nuestra culpa. ¿Cuáles fueron algunos errores, hermanos, que cometimos? Y no digo cometimos, mejor yo digo cometí, porque yo estaba al cargo de la administración. Mi esposa no le puedo decir yo cometimos. Yo estaba, y yo acepto, hermanos, que yo la regué. ¿Cuáles fueron algunos de estos errores? Se los comparto. Esto es a modo de ayudarles por si alguien pasa por una situación semejante, no exactamente igual, pero darnos cuenta, hermanos, de errores que cometemos y poder cambiar esos errores para ya no volver a caer en las mismas situaciones otra vez. ¿Qué hacía yo? El dinero total de la venta de los productos que vendíamos, hermanos, el dinero total, si se vendía un bote de 300 pesos, esos 300 pesos yo los tomaba y los usaba, ya sea para renta, para luz, para agua, para lo que se tuviera que pagar, para comida, para lo que sea. Primer error. ¿Por qué? Porque no separaba el costo del artículo con la ganancia. No lo separaba. Si vendía 300 pesos, los 300 pesos eran para gastos. No. De esos 300 pesos que yo vendía ese artículo, a mí me había costado como 200. Y lo que yo podía gastar, hermanos, de esos 300 no eran los 300, eran 90. ¿Por qué 90? Van a decir, ah, caray, el hermano ya se cuatrapeó, eran 100. No, porque ya estaba separando el diezmo. 200 de costo, y así lo hago ahora, hermanos. 10 de diezmo y 90 de ganancia. ¿Puedo yo usar los 200 para gastos? No. Los 10 tampoco. Solo los 90. Nada más. Eso fue algo que Dios me ayudó a aprender y que no lo estaba haciendo así. Bueno. Otro. Comprábamos la mercancía, hermanos, con la tarjeta de crédito. Y esto tiene que ver mucho con la situación actual que va a vivir el mundo, porque todo el sistema económico se basa en la deuda. En Estados Unidos, en todos lados, eso lo vamos a ir viendo ahorita. Todo es deuda, todo es crédito, todo está fiado y todo se mueve a base de dinero que no tenemos. Nosotros comprábamos con la tarjeta, hermanos, la mercancía, y luego en el banco me daban promociones a 6 meses, a 9 meses, a 12 meses. Entonces yo vendía esa mercancía y tenía tiempo para pagarla. Entonces usaba el dinero que había recuperado para otros gastos y se quedaba ahí la deuda. Y parecía, porque esta mercancía generaba dinero, parecía que todo estaba bien, porque había dinero, se estaba generando el dinero. Bueno, ¿qué más hacíamos, hermanos? Comprábamos mandado, comprábamos abarrotes, comprábamos el jabón, lo que vamos a ocupar, y también lo metía a meses sin intereses con la tarjeta de crédito. Y en la tienda me daban también otros 12, 18,
24 meses. Entre más meses me daba la tienda, hermanos, menor era la mensualidad que se iba a dar. Y parecía pues muy poquito lo que yo tenía que estar dando para todo lo que me estaba llevando. Entonces decía yo, pues está re bien. ¿Qué pasaba, hermanos? Que a los 3 meses ya me había acabado ese mandado. Yo lo había sacado a 18, a los 3 meses ya no tenía, pero tenía una deuda de 15 meses todavía. No importa, iba y sacaba otro mandado a otros 18. A los 3 meses siguientes ya se me había acabado el segundo mandado. ¿Y qué pasaba? Tenía una deuda a 12 meses y otra 15 de un mandado que yo ya no tenía. ¿Qué hacía? Iba y sacaba otro mandado más a 18 meses. ¿Qué pasaba? Que a los 3 meses, o sea, a los 9 meses desde que empecé a comprar, ya no tenía nada de mandado y ahora tenía 3 deudas a meses sin intereses de un mandado que yo ya no tenía. Y así, del mismo modo, hermanos, comprábamos lo que eran pues electrodomésticos, algún refrigerador, alguna estufa, alguna lavadora. Mira, vamos a sacar esta lavadora porque ya no tenemos y vamos a dar 300 pesos al mes durante 18 meses. Pues, ¿qué son 300 pesos? Sí podemos, sí podemos. Pero ya tenía lo de un mandado, lo de otro mandado, lo de otro mandado, lo de un refri, lo de un teléfono, lo de una lavadora. Y de poquito en poquito, hermanos, se generaba ya una mensualidad, aparte de la mercancía que había metido a meses, que también venía de poquito en poquito, y se iba haciendo como una bola de nieve, hermanos. Yo no había entendido la trampa de comprar a meses sin intereses. Lo que hace uno comprando a meses sin intereses es compra y disfruta ahora, sufre y paga después. No te preocupes, en abonos chiquitos. Parece bueno. El problema es que si no tienes para comprar ahora, ¿quién te asegura que vas a tener para pagar después? Entonces, no tengo para comprarlo ahora, lo meto a crédito a un montón de meses. ¿Y cómo sabes que vas a tener para pagarlo después? Lo que uno hace, hermanos, cuando uno compra crédito, es reducir los ingresos que se van a tener en el futuro, que todavía ni sabes si los vas a tener. Si los llegas a tener y tienes ingresos, los vas a reducir. Pero ¿y si no tienes? Pero no nos preocupamos, y no te preocupes, hombre, ahí a ver qué sale. Dios proveerá, ¿verdad? Porque puede salir el cristiano con fe que está en nosotros. No dudes, Dios proveerá. Bueno. Dice Proverbios capítulo 27, 1. No te jactes del día de mañana, dice, porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Qué quiere decir esto? No, yo voy a sacar esto a 24 meses. ¿Y cómo sabes que vas a generar el dinero suficiente para cubrir esa mensualidad durante 24 meses? Tú no sabes. Entonces no te jactes del día de decir, no, sí, yo lo voy a sacar a tanto tiempo y ahí voy dando los pagos. Y voy a sacar también esto y voy a sacar también el otro. Tú no sabes si te vas a enfermar. Tú no sabes si te van a despedir del trabajo. Tú no sabes si va a quebrar tu negocio. ¿Quién se imaginaba, hermanos, esta situación del coronavirus que iba a venir al mundo? ¿Cuántos trabajos y negocios se han perdido? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. El mundo quiere que vivamos con créditos, con tarjetas de crédito, con créditos bancarios, con créditos hipotecarios, con créditos automotrices. Y pues págalo después. Cuando tienes un crédito, sacas todos los muebles a crédito, una casa a crédito, un
carro de agencia de crédito, aparentas que tienes, aparentas que puedes, y si no tengo para pagar después, pues te doy otro crédito. El chiste es seguir trabajando a base de la deuda. Ahora déjeme le digo esto, hermano. La mayoría de las personas, y usted lo puede comprobar, reciben su quincena y después de cubrir todos los pagos, que debemos esto, que debemos la casa, que debemos el carro, que debemos a Coppel, que debemos a Electra, que debemos a FAMSA, que debemos el abono, que debemos la tanda, que debemos... ¿Qué pasa después de cubrir todos los pagos, hermanos? La mayoría de las personas se quedan sin nada. Y lo único que van a hacer es esperar a la siguiente quincena para que siga todo funcionando. Si llega la siguiente quincena se vuelven a pagar todas las deudas, se vuelve a quedar sin nada y sigue funcionando. Llega la siguiente quincena, nunca tienes más, pero por lo menos sigue funcionando el sistema. Debo, gano, pago. Debo, gano, pago. Pero ¿qué pasa cuando no hay siguiente quincena? Y tú debes todo. Debes tu teléfono, tus muebles, tu carro, tu casa, tienes préstamos bancarios, debes la colegiatura, debes la tanda y ya no hay quincena. Y ya no hay negocio. ¿Qué pasa ahí entonces, hermanos? Mientras está el negocio, mientras está la quincena, trabajamos a base de créditos, ganamos, pagamos, nos quedamos sin nada. Ganamos, pagamos, nos quedamos sin nada. Está bien, funciona, es como trabaja la mayoría de la gente. Y cuando se acabe la quincena, hermanos, más bien no cuando se acabe la quincena, perdón, cuando se acabe el trabajo, cuando se acabe el negocio, ¿qué va a pasar con ese estilo de vida? Y esto pasó, hermanos, a nivel mundial, porque se perdieron por la pandemia muchísimos trabajos, muchísimos negocios. ¿Y qué pasó con ese círculo que estaba viviendo la gente de trabajo, gano, pago, trabajo, gano, pago? Ahora no trabajo, ahora no gano y no tengo para pagar. Y sabemos por la pandemia, hermanos, que lo que son salones de fiestas, peluquerías, dulcerías, un montón de lugares que podemos enumerar que salieron afectados, los que venden piñatas, las papelerías, hermanos, las libretas no se vendieron, los que tienen papelerías ya de años y todo y con cierto buena ubicación, acreditados y que el dueño tiene cierta cantidad de dinero para aguantar, están aguantando, pero las papelerías de las colonias que habían puesto y que vendían ahí lapicitos, borradores, papel bond, libretitas, todo eso cerraron, hermano. Lugares, los que vendían, no sé si se han puesto a pensar, los uniformes, porque sí sabe que no, nuestros hijos no usan uniforme en la escuela, en la casa, perdón, ahorita que se quedaron en la casa, todos los que vendían los uniformes, las playeras, los shorts, el de física, los pants, todo eso, los empleados que trabajan ahí, que seguramente recortaron, que si ponían a 5 ahí atendiendo, ahorita habrá 1, y eso si no cerró ya el negocio. Entonces todo eso vino a traer muchos problemas, porque aparentamos estar bien mientras tengamos ese ingreso, pero en cuanto se corte ese ingreso, la verdad es que todo era un espejismo, porque todo lo que tenemos lo debemos. Bueno, en los meses siguientes, hermanos, porque esto que les estoy diciendo
es una realidad para mucha gente ahorita con el coronavirus, que ya les pasó, que les está pasando o que les va a pasar, porque lo difícil apenas viene. Se rompe la burbuja, se acaba el espejismo y quedas peor que antes. Porque antes no tenías. ¿Se acuerdan que les dije? Ganas, gastas, te quedas sin nada. Ganas, gastas, te quedas sin nada cuando cubres los pagos. Vivías en una realidad donde no tenías efectivo. Pero ahora no solo no vas a tener, sino que debes todo. Nos tocó a Edgarín y a mí subirnos en un taxi casi al principio de la pandemia. Y nos decía el señor, no, es que esto está bien muerto, que no hay gente. Nos decía el taxista, a mí ya me están hablando del banco, porque debo el taxi. Y yo ya les dije, pues quédense con el carro, no tengo para pagar, no tengo para dar las mensualidades, la gente no se está subiendo a los taxis, llévenselo, ¿qué más hago? Y me dijo, tengo un crédito, debo la casa. Y eso ha traído suicidios y ha traído un montón de consecuencias, hermanos, sociales, aparte de todo lo que la pandemia en sí ya estaba causando. Bueno, pues esto, hermanos, que yo les digo, nos pasó a nosotros. ¿Por qué? Porque Clara, antes de que naciera Mateo, decidimos que íbamos a cerrar el negocio. Entonces, mientras estábamos trabajando hacia base de crédito, dándole vueltas al dinero, metiendo más deuda, sacando dinero, pagando unas deudas, sacando otras, parecía que estábamos bien. Pero ¿qué pasó cuando cerramos el negocio? Porque ya se iba a aliviar mi esposa de Mateo. Se dejó de generar ese dinero. Y nos quedamos sin negocio. Mi esposa obviamente pues no podía trabajar porque le habían hecho la cesárea que no contemplábamos. Teníamos un montón de deudas y un niño recién nacido que quería y necesitaba leche, pañales, ropa. Ahora, hermanos, Dios nos suplió, fue misericordioso y nos suplió y nos proveyó durante todo ese tiempo de una forma milagrosa para salir adelante, para comprar lo que era necesario y para cubrir lo que eran las deudas que teníamos cada mes. Dios nos ayudó, hermanos, y fue misericordioso, aunque fue mi culpa llegar a ese momento. Dios nos ayudó. Pero Dios quería, hermanos, que aprendiéramos los errores que habíamos cometido, como ya les dije, para no volver otra vez a caer. Dios nos quiere bendecir, hermanos, se los dije en el estudio pasado, pero Él quiere, en primer lugar, que no nos hagamos orgullosos cuando recibamos las cosas que Dios nos quiere dar. Y también quiere Dios que aprendamos a saber administrar lo que Él nos está dando. Para que si pasamos por una prueba, una situación económica, no sea por nuestra mala administración. Ahora, hermanos, fíjense, estos puntos que estamos viendo de juicio, prueba, disciplina y por nuestra culpa, se pueden aplicar, por ejemplo, también para una enfermedad. Una enfermedad puede ser juicio, prueba, disciplina, pero también puede ser tu culpa y que Dios no haya tenido nada que ver con eso. Como que les pongo un ejemplo nada más, porque no estamos hablando de eso, estamos hablando de economía. Pero por ejemplo, una parálisis facial por exceso de ansiedad, estrés o preocupaciones, que te dé una parálisis, así que se te tuerza la boca, que se te paralice media cara. ¿Por qué? Porque estabas todo estresado.
¿Es juicio? ¿Es prueba? ¿Es disciplina? No, es una consecuencia natural por el estrés que tú no controlaste, porque Dios te dice: por nada estés afanoso, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, descargar el estrés, la ansiedad, el afán, las preocupaciones, como le queramos llamar, delante de Dios. Si nosotros no las cargamos y nos viene una parálisis y decimos: yo creo que el Señor me está probando, dice Dios: no. Yo creo que Dios me castigó, dice Dios: no, yo no te castigué. Lo que pasa es que no te controlaste ese estrés y te vino eso como una consecuencia natural. Ese estrés, hermanos, puede venir también por tantas deudas que lleguemos a adquirir y que después no podamos pagar. O sea, todo viene como una consecuencia, una cosa lleva a la otra. Y bueno, dice Proverbios capítulo 22, versículo 7, hermanos. Apúntenle, Proverbios 22, 7. Dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Ojo con ese proverbio. Se lo repito: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Cuando tomamos algo prestado, hermanos, en este caso que yo les hablo del banco, el banco, vamos a poner, es el rico. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Si nos metemos con deudas con el banco, pasamos a ser, dice la palabra de Dios, siervos del banco. Si tú estás bien metido con un crédito en Electra, te conviertes en un siervo de Electra. ¿Por qué? Porque estás pensando todo el tiempo en que debes. Obviamente, si eres responsable. Si eres irresponsable, pues ni vas a ir a pagar, ni vas a preocuparte en nada. Estás pensando en cuánto debes, estás pensando en los intereses que se van acumulando, estás pensando en el aviso que te llegó donde dice que te atrasaste en el pago. Llega a tu casa motociclista de Electra, un licenciado, y te empieza a gritonear y te puede ir a insultar a tu casa y decir que pagues, que eres un moroso, que eres bien tranza. Y no estás a gusto, y ahí te oyen los vecinos que te están gritando: rata, paga, ves a dar tus abonos. Y tú dices: bueno, ¿por qué viene a gritarme a mi casa? Ah, porque le debes. Y tú pasaste a ser siervo de él. Y te pueden mandar embargar, y te pueden ir a gritonear a la casa. Y esto aplica, hermanos, si eres tienes deudas en Coppel, tienes deudas en FAMSA, tienes deudas con la tarjeta de crédito. Toda tu vida gira alrededor de generar dinero para pagar esas deudas. Es como si fueras esclavo de ellos. Por eso la Biblia quiere, hermanos, que aprendamos que en lo que sea posible estemos sin deudas. Dice Pablo: no le deban nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. No deban, no tengan deudas. Hay deudas, hermanos, que se pueden adquirir para hacer algún negocio, si sacamos alguna maquinaria para algún negocio, y hay formas. No podemos ahorita abarcar todo, pero hay formas de adquirir deudas que sean sustentables. Pero estamos hablando aquí de deudas que decimos: yo creo que sí voy a tener para pagar, si todo sale bien. Y si no sale bien, es que ese es el problema, que somos muy positivos al adquirir las deudas, pero las cosas no siempre funcionan como queremos. Ahora, bíblicamente, hermanos, déjenme les digo que esto de que el deudor pasaba a ser siervo del acreedor, del que le había prestado el dinero, era algo literal, que pasabas a ser un siervo
Porque si tú le debías a alguien y no le podías pagar, te vendían como esclavo. Te podían vender, ¿por qué? Porque tú eras de propiedad. Al no poder pagar, tú eras propiedad del que te prestó dinero. Y como tú pasabas a ser su siervo, como dice ahorita, vimos en Proverbios, no solo le pertenecías tú, sino que sabemos que a los amos que tenían siervos, los siervos no son dueños de nada. Por tanto, el amo viene siendo dueño de la esposa, de los hijos, de tus muebles, de tus cosas. Por eso si tú debes, después llegan y tu familia y ahí, oiga, que nos debe su esposo. Me dice, pues yo no soy, pero usted es la esposa y les vamos a quitar los muebles y de toda la familia queda involucrada. Dice, vamos a leer Mateo capítulo 18, versículo 23, para ver esta realidad de que el deudor pasaba a ser propiedad del que le había prestado y si quería lo podía vender a él, a sus hijos, a su esposa y a todo lo que tenía para recuperar el dinero que habían pedido y que no había podido pagar. Dice Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, él cuando sacó el dinero, él pensó que iba a pagar, pero no pudo, hermanos, después. No es que él no quería, fíjese, no dice aquí, como él no le quiso pagar. No estamos hablando de que no quiso, no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque ahorita la pandemia para muchos pone en una situación donde no pueden. Y si va a Coppel y si les quitan el carro y si va a FAMSA y Electra y pague, no es que no quieran, es que no pueden. Perdieron sus trabajos, perdieron sus negocios y en muchas otras situaciones, hermanos, han perdido al padre de la familia, han perdido a la madre o han perdido los dos, al papá y la mamá. Entonces no estamos hablando de gente morosa aquí, estamos hablando de gente responsable, que se avienta una deuda, que piensa que va a pagar, pero pasan cosas inesperadas como esto de la pandemia y después no pueden pagar. Entonces dice el 24, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, repito, no es que no quiso, no pudo. Y aquí es donde decía Proverbios que leíamos hace rato, no te jactes del día de mañana, no digas, no, yo sí saco algo, yo sí lo voy a poder pagar. ¿Cómo sabes? ¿Y si te corren? ¿Y si te mueres? ¿Y si tu negocio quiebra? No, primero Dios no, que no sé qué. Bueno, pues esos son lo que nos trae después problemas. Dice, como no pudo pagar, ordenó, su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía. Aquí Jesús está enseñando algo en esta parábola que no vamos a ver ahorita porque no es el tema, pero está ilustrando una persona que debía dinero, que no pudo pagar, y al que le debía dijo, bueno, no me puedes pagar, te voy a vender. Como no me dan mucho por ti, porque era una cantidad muy grande, voy a vender a tu esposa, porque me pertenece, porque tú me perteneces, porque tú me debes. Y como no me alcanza por vender a tu esposa, voy a vender a tus hijos, porque me pertenecen, porque tú me perteneces, porque me debes. Y como no me alcanza ni vendiéndote a ti, ni a tu esposa, ni a tus hijos, voy a vender todo lo que tienes. Tus muebles, tu casa, tu carro, tu todo. Porque todo lo que tengas a mí me pertenece, porque a mí me debes. Entonces nos damos cuenta, hermanos, cómo las deudas afectan a toda la familia, a todo lo que tenemos. Son cosas, hermanos, bien interesantes que les digo, normalmente no nos ponemos a pensar, no nos ponemos a reflexionar, porque vamos a
al templo, a la congregación y queremos oír casi puras cosas espirituales. Dios está preocupado porque vivamos en santidad. Dios está preocupado porque seamos justos. Dios está preocupado por que oremos, por muchas cosas, hermanos. Pero no nos ponemos a pensar en que Dios quiere que seamos fieles administradores, no solo de lo espiritual, sino también de lo material. Vamos a ver Proverbios capítulo 6, versículo 1. Ahorita estábamos viendo acerca de las deudas y hay muchos versos al respecto. Y Proverbios 6:1, hermano, no solo nos advierte de las deudas propias, sino de las deudas ajenas. Dice Proverbios 6:1, dice Salomón, que le escribe a su hijo Roboam, y que es un padre guiando a su hijo, tal y como nuestro Padre nos quiere guiar a nosotros como hijos, que era lo que les decía en el estudio pasado. Dios nos adopta y nos quiere guiar, educar, formar nuestro carácter, todo, pero en todas las áreas, y en lo económico también se preocupa Dios por nosotros. No es un área como que, Señor, de esto me encargo yo. Tu palabra no dice de los negocios, de las deudas, yo me voy a encargar, yo voy a hacer como yo quiera, como yo pueda. Por eso nos va como nos va. Dice Proverbios 6:1, hijo mío, si usted es hijo, hermano, oiga esto, y si no es hijo, pues esto no es para usted. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos. Bueno, déjenme les digo hasta ahorita aquí, hermanos. Está hablando de cuando tú sales por fiador. Vamos a poner como que eres un aval. Agarras deudas de gente que no son tuyas. Si las deudas tuyas son malas, hermanos, las deudas que no son tuyas, pues son peores. Y dice el 3, aquí lo voy a leer. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Dice Salomón, ve, habla con tu amigo y záfate de ese problema. Tú dijiste que tú ibas a pagar la cuenta de tu amigo, pero es un error. No lo hagas. Ve y habla con él, dile que no puedes, líbrate. Y luego dice el versículo 4, no des sueño a tus ojos. Sigue hablando del mismo contexto, hermanos. No está hablando de dormir, está hablando de no te duermas. Es como si nosotros dijéramos no te atarantes. Esto es lo que quiere decir aquí la palabra. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. No te duermas, no te atarantes, porque saliste por fiador de un amigo o de un extraño. Dice, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave, de la mano del que arma lazos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dice, la gacela cuando la quieren agarrar se va a tironear, va a correr, el pájaro si ve que cae en una red va a revolotear, se va a intentar zafar porque cayó en una trampa. Dice, y tú caíste en una trampa, hijo mío, saliste por fiador y estás dormido, estás confiado, piensas que no pasa nada. Dice, hasta los animales se dan cuenta cuando están en una trampa y tratan de escapar. Tú no te duermas, escápate, líbrate de eso donde te metiste. Fíjese qué interesante. Y pensamos que Dios no está preocupado
en esas cosas. A mí me ha pasado muchas veces, hermanos. Y lamentablemente es un área donde sí he aprendido. Ya no caigo en los mismos errores. Para yo ayudarle a alguien, tiene que ser alguien pues de mucha confianza. Me ha pasado, hermano, me pasó una vez con una pues supuesta hermana, ¿verdad? Estaba batallando económicamente. Su esposo la engañaba y era alcohólico, y ella pues se congregaba y estaba batallando porque no tenía estufa, hermanos. Se le había descompuesto y estaba cocinando en leña. Y yo le dije, ¿te ayudo a sacar una estufa? Y pues me vas dando, ¿verdad?, el pago al mes. Eran como unos 300 pesos en aquel tiempo, a 12 meses, 3,600 una estufa. Sí, me dijo, que gracias y que Dios te bendiga y todo. Bueno, llevaba unos 5 pagos, yo creo, a la mitad, y se le descompuso la lavadora. Y pues como según éramos hermanos, ¿verdad?, y todo, yo le dije, te ayudo y te saco una lavadora y me das el pago al mes. Como hasta ese momento me había estado pagando bien, yo dije, pues adelante, yo le sigo ayudando, ¿verdad? Si Dios me ha bendecido, pues yo quiero ser de bendición para los demás. No recuerdo cuántos pagos me dio, hermanos, de la lavadora, pero como ya se le hizo pesado, yo creo, la lavadora y la estufa juntos, pues al final de cuentas ya no me dio nada y ya no me pagó. Y yo, hermanos, realmente, pues como dice la Biblia, sufrí el agravio. No iba a ir ante tribunales a andar demandando. Dios es el juez y Él sabe. Pero sí reconocí, hermanos, que fue mi culpa. ¿De quién fue la culpa, hermanos? Ustedes díganme, aquí dejen en sus comentarios, ¿de quién fue la culpa? De que me hayan transeado. Pues fue mía, hermanos. No debí yo haber hecho eso. A unas personas también, en una ocasión, les ayudé a conseguir un crédito para que pagaran sus deudas. Y pagaron sus deudas, pero ahora el que tenía la deuda era yo. Ellos supuestamente pues me dijeron, te vamos a dar el pago. Sí me lo pagaron. Ellos no me quedaron a deber. Pero varias veces que yo iba a cobrarle a estos supuestos hermanos, ¿verdad?, la mensualidad del préstamo, y le decía a la esposa a él, pues en juego, pero se lo decía y era una realidad. Decía, pues no le des nada, le decía al esposo, total, el que debe es él. Y entre risa y risa, y como dicen, entre broma y broma, la verdad se asoma. Y realmente si ellos hubieran dicho, no te vamos a dar nada, ¿quién era el que debía, hermanos? Yo podía ir al banco a decirle que en realidad el dinero lo habían usado ellos para pagar sus deudas y que yo solo los había ayudado y que ellos se habían comprometido a que me iban a dar el pago y que el banco ahora fuera y les cobrara a ellos. No, hermanos, el banco me iba a cobrar a mí. Y si yo cometí un error y yo no debí, yo lo que sea, el banco no le importa. Al banco le debía yo. Y no era cualquier cosa la que les había ayudado a sacar, hermanos, eran 50,000 pesos. Entonces, son riesgos grandes con gente que no valía la pena, hermanos, que no eran hermanos, porque hay muchos en las congregaciones que no son hermanos, y Pablo lo dice cuando enlista todos los problemas que ha tenido, dice problema entre falsos hermanos. Entonces hay gente que está ahí metida, y uno dice, pues le voy a ayudar, ¿verdad? Y hay mucha gente que se mete a estafar a las iglesias porque sabe que los hermanos pues van a ser movidos a misericordia y van a dar, pero hay mucha gente tranza, hermanos, metidas en las iglesias. Les digo rapidito, yo no quise demandar a esta hermana porque dice la Biblia que debe de arreglarse con las autoridades de la misma congregación. Eso está en 1 Corintios 6. Y fui con el pastor de esa congregación.
Y le dije, ¿sabe qué? Mire, aquí dice la Biblia que uno no puede andar en tribunales porque es una vergüenza delante del mundo que los cristianos nos andemos demandando porque hay cristianos tranzas. Entonces dice la palabra en 1 Corintios 6 que arreglemos las cosas con las autoridades eclesiásticas, con la iglesia, con los pastores, que entre nosotros hablemos y haya alguien ahí que diga como Salomón, ¿sabes qué? Tú le debes, no, pues sí, es que no he podido, ok, ¿cómo puedes? No, pues así, ¿estás de acuerdo? Llegar a un arreglo, hermanos, como hermanos, que no pudieron pagar, que se les complicaron las cosas, pero no hacerse los locos y ya no pagar. Entonces fui y le expliqué a este pastor con 1 Corintios 6, no era algo que se me estaba ocurriendo a mí, estaba respaldado por la palabra lo que yo estaba haciendo. ¿Y saben qué me dijo el pastor? Me dijo, y es una iglesia grande relativamente, y es una iglesia de pura gente, va pura gente de dinero, eso es lo peor, va pura gente que aparentan tener dinero. Y digo aparentan porque me dijo el pastor, dijo, tú sabes cuántas personas vienen aquí a decirme que los miembros de la congregación les deben dinero. Así como diciéndome, no hombre, tú no eres el único. Aquí desfila gente diciéndome que les deben. Y como diciendo, ¿y yo qué tengo que ver? Cuando ya le había leído 1 Corintios 6. ¿Y yo qué tengo que ver? Pues ves, cóbrale a él, arréglate con él. Aquí vienen a decirme a mí. Yo dije, pues es que usted es el pastor. Usted le puede decir a sus ovejillas, ovejilla, ven. Y ya viene la oveja. ¿Qué pasó? Oye, ¿le debes dinero a este hermano? Sí. Oye, págale. Pues, o sea, pues se supone, ¿no? Es el líder espiritual, es el que aconseja, es el que guía, es el que... Oye, a ver, ven, mira, Salmos 37, 21 dice, el impío pide prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Oye, si él te prestó, ¿cómo que ya no le vas a pagar? Y luego es hermano y tú eres hermana, pues ¿qué pasó, verdad? No. Me dijo, ¿tú sabes cuánta gente ha venido aquí a cobrarme de estos impíos? Y rápido, hermanos, le dije. Y ahí está mi esposa de testigo. Y es un pastor que tiene, creo, 40 años de ministerio y que se jacta de muchas cosas. Le dije, oiga, pastor, pues ¿qué clase de gente tiene usted metida aquí? Porque yo pensaba, hermanos, que la que me estaba estafando a mí era la única, ¿no? Hay alguna ovejilla por ahí rebelde. No, resulta que toda la congregación eran bien tranzas. Y él lo sabía. Y no les decía nada. ¿Por qué? Porque al pastor no le importa si la gente es bien tranza afuera y le debe a medio mundo. Si el domingo se presentan y llevan su ofrenda y su diezmo. Si cumplen con él, ¿para qué se va a meter en problemas? Y no se arregló nada. ¿De quién era la culpa? Mía. ¿De quién hubiera sido la culpa si me hubieran transeado la otra? Mía. Y por eso Salomón le da este consejo a su hijo. Dice el versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso. Acuérdense que Jesucristo nuestro Señor enseñó y dijo, vean las aves de los cielos y los lirios del campo. La creación, hermanos, que el hombre se ha dedicado a destruir, nos enseña. Y Salomón, para el área económica y para vergüenza nuestra, nos dice que aprendamos de las hormigas, los seres más diminutos, insignificantes que podemos ver, los más chiquitos. Esos saben más de economía que nosotros. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos
y sé sabio. Ve a las hormigas y aprende de ellas. Dice, ellas no tienen capitán, ni gobernador, ni señor. Es decir, ellas no tienen jefe, no tienen patrón, no tienen alguien que las está mandando, no tienen alguien que les traiga gorro diciendo lo que tienen que hacer, y sin embargo lo hacen. ¿Qué es lo que hacen las hormigas? Dice el versículo 8. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Otra vez se lo repito. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Existen muchas enseñanzas, hermanos, que podemos aprender de las hormigas. Salomón se enfoca aquí en esto, pero podemos aprender muchas cosas. 1. Lo trabajadoras que son las hormigas. 2. No necesitan de jefe ni nadie que les esté diciendo qué hacer para ponerse a trabajar. 3. La forma, hermanos, como ellas administran el alimento en tiempos de abundancia para suplir en los tiempos de escasez. Por eso les digo que las hormigas nos ponen el ejemplo y nos enseñan en cuestión de administración económica. Ellas administran el alimento cuando hay un montón y lo guardan. ¿Para qué? Para que haya cuando no hay, en el invierno. ¿Te imaginas si la hormiga no almacenara en el tiempo bueno y solo se dedicara a disfrutar la abundancia? Que no almacenara nada, que disfrutara y que dijera, mira cómo hay ahorita en el verano, no hombre, come, disfruta. ¿Qué pasaría con esa hormiga durante el invierno, hermanos? Se moriría. La hormiga sabe que en los tiempos de abundancia ciertamente puede disfrutar, pero al mismo tiempo la hormiga piensa que más adelante va a venir un tiempo donde no va a haber. Y en lugar de disfrutar y de despilfarrar en el tiempo bueno y sufrir en el tiempo malo, la hormiga administra durante el tiempo bueno una parte para que haya durante el tiempo malo. Ese es un ejemplo grandísimo para nosotros, hermanos, importantísimo para nosotros, la administración en la abundancia para suplir en los tiempos de escasez. El mundo y todos nosotros estamos diseñados y acostumbrados para que entre más gano, más ahorro. ¿Verdad que no? Entre más gano, más doy. No, entre más gano, más gasto. Tengo un sueldo bajo, gasto. Tengo más, gasto más. Ahora gano mucho más, pues gasto mucho más. Voy comprando cosas más caras, carros más caros, ropa más cara. Cuando tenía poquito, pues ahí compraba ropa de segunda. Ahora tengo ya más, compro en Liverpool, ¿verdad? Y vas gastando más. En lugar de darte cuenta que los tiempos de abundancia son para cubrir el tiempo de necesidad. Y igual que la hormiga, hermanos, ahí para nuestro hermano Agustín, para Gaby, a ellos les pasa por el negocio que tienen de las nieves y las paletas algo parecido a la hormiga. Porque en el negocio de la paletería hay un tiempo bueno que es en el verano y hay un tiempo malo que es en el invierno. La hormiga, hermanos, no despilfarra en el verano para sufrir en el invierno.
La hormiga administra en el verano y en el invierno tiene lo suficiente. Y lo mismo, hermanos, se puede aplicar para la juventud y la vejez, que es nuestra primavera, nuestro invierno. Administrar durante los tiempos buenos para tener algo para los tiempos de invierno, para la vejez, pero también se debe de administrar para los tiempos de crisis, como los que van a venir ahorita. Dice ahí mismo en el versículo 9, no hablando tanto de un sueño natural, sino como le dijo al principio, cuando salió por deudor: no te duermas, no te me atarantes, no des sueño a tus ojos. Aquí vuelve a hablar de la administración de la hormiga. Y luego dice el verso 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Obviamente se habla de lo literal, de la pereza, pero estamos hablando espiritualmente también de que estás dormido porque estás viviendo como vive el mundo, disfrutando ahorita y sufriendo después, sobregastando cuando hay más y no administrando nada. Perezoso, dice, hablando espiritualmente, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como un hombre armado. Es decir, no prevés, no administras cuando hay, entonces vas a sufrir cuando vengan los tiempos difíciles. ¿Por qué? ¿Porque Dios quiere que sufras? No. ¿Porque Dios te está juzgando? No. ¿Porque Dios te está disciplinando, castigando? ¿Porque fuiste infiel con Él? No. A lo mejor fuiste fiel con Él y estás viviendo en santidad y no llevas una vida doble. ¿Me está probando entonces? Porque pues yo no he hecho nada y a Él le plació. No necesariamente. Puede ser tu mala administración. Pueden ser errores que has cometido pensando que Dios no quiere enseñarte en el área económica, cuando en realidad pues a Dios sí le interesa también enseñarte en esa área.